Pues sin más preámbulo, comentar que está ya listo nuestro primer invitado, Diego Díaz, investigador del IMCO. Vamos a platicar sobre la coyuntura complicada que atraviesa Petróleos Mexicanos. Su director, Octavio Romero, hace unos días pues comunicó al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, la situación delicada y apremiante de las finanzas de Pemex, básicamente por la falta de liquidez. Diego Díaz, muy buenas tardes. Hola Rogelio, muy buenas tardes, gracias por la invitación. No, gracias a ti por tu tiempo. Diego, pues coméntanos cuál es la situación que enfrenta en estos momentos Pemex a la luz de lo que se está solicitando en el presupuesto de egresos para 2024, pues todo indica que las inyecciones de recursos pues van a ser multimillonarias el próximo año. Claro que sí. Mira, Pemex tiene serios problemas de liquidez. Pemex en este momento no tiene la suficiente solvencia financiera para pagar sus obligaciones de corto plazo. Y cuando hablo de obligaciones de corto plazo, me refiero no solo a las obligaciones que tiene Pemex con proveedores y contratistas, que ascienden a 231 mil millones de pesos, sino también, por ejemplo, conceptos como su deuda financiera, que estamos hablando de 517 mil millones de pesos adicionales. Y esto sin mencionar las obligaciones que tiene Pemex con el gobierno federal por concepto de impuestos y derechos por pagar u otras cuentas por pagar, que en conjunto, al hablar, estamos hablando de pasivos de corto plazo que ascienden a prácticamente 1 billón de pesos. Este monto son obligaciones que tiene que pagar Pemex en un plazo de menos de un año y que hacen que la empresa no tenga los recursos suficientes en este momento para pagar esta deuda y además para llevar a cabo su operación normal, porque Pemex tiene también que seguir pagando salarios, tiene que pagar pensiones y tiene sobre todo que seguir invirtiendo en exploración y producción de hidrocarburos para mantener la plataforma de producción estable o que incluso se llegue a incrementar en el futuro. Diego, ¿y cómo entender esta situación de Pemex? En los últimos años pues ha estado recibiendo recursos fiscales importantes, al mismo tiempo pues se le ha reducido la contribución que tiene al erario federal. ¿Por qué se ha quedado la caja prácticamente pues vacía para Pemex? Así es, estamos hablando de que en el IMCO estimamos que el gobierno federal ha apoyado a Pemex al 30 de junio de este año con 1.32 billones de pesos, y esto sin mencionar la partida presupuestal que se prevé en el siguiente presupuesto de egresos de la Federación por 171 mil millones de pesos adicionales. Estaríamos hablando de que en todo este sexenio, desde enero de 2019 hasta diciembre de 2024, Pemex recibiría por lo menos 1.5 billones de pesos. Estamos hablando de 682 millones de pesos diarios en promedio durante los últimos 6 años. En este sentido, Pemex ha requerido cada vez más recursos y probablemente los va a requerir en el futuro cercano precisamente por estos problemas de liquidez que está enfrentando la petrolera y que reconoce ya de manera explícita el propio director de la petrolera. ¿Y se puede hacer algo en el corto plazo para remediar la situación de el balance financiero de Pemex, o será una tarea ya de la próxima administración, Diego? Mira, yo creo que en el corto plazo, y como lo mencionaba el propio director de la petrolera en este oficio que envió al secretario de Hacienda esta semana, pues se van a requerir recursos presupuestales, probablemente más de los que ya están programados, y en ese sentido esa sería la solución fácil, la solución sencilla, pero que no va a atender a los problemas estructurales de Pemex, porque hay que señalar que los problemas de Pemex van más allá de un problema de liquidez, sino que son problemas de fondo que obedecen, por ejemplo, a la forma en la que opera su consejo de administración, a la relación con su sindicato, a el hecho de ser una de las empresas con el mayor número de trabajadores a nivel mundial. Y en ese sentido, es posible que en el corto plazo mayores ayudas resuelvan un poco la situación de la petrolera en el corto plazo, pero ciertamente no van a resolver la situación de esta empresa en el mediano o largo plazo. Claro. Digamos que para mejorar su balance tendría que tener Pemex más capital para hacer frente a esta deuda.
Así es, para hacer frente no solo a esta deuda financiera, también a sus proveedores y también las propias obligaciones que tiene con el gobierno federal, porque al final de cuentas también paga derechos e impuestos. Diego, ¿y en qué medida pues esta falta de liquidez podría llevar a que algunas de las operaciones de Pemex puedan restringirse o detenerse a partir de lo que tú comentas de los proveedores, las cartas que enviaron Hughes y otro proveedor importante que opera en el sur del país, pues revelan que hay pues descontento y que pues podrían de alguna manera dejar de trabajar momentáneamente con Pemex? Así es, y es un tema preocupante porque al final de cuentas, si bien Pemex es el principal comprador o el principal cliente de este tipo de proveedores, pues esto no significa que estos proveedores vayan a seguir aceptando este tipo de condiciones, este tipo de términos por parte de Pemex. En esa medida es posible que no estén tan dispuestos a colaborar con la empresa o a renegociar o refinanciar sus obligaciones que tiene la petrolera con ellas, y en ese sentido podría restringir un poco más ya el difícil acceso que tiene Pemex a capital por parte de los mercados financieros. Claro. Diego, también hablábamos de Hughes, pero también está Hockey Energy que pues estaría solicitando en días pasados un proceso de controversia por impago, por el intercambio de productos con Pemex. Ahí, ¿qué escenario están viendo ustedes entre las dos? Creo que son más de 460 millones de dólares de deuda. Así es, con Hoxie son 187 millones de dólares y con Baker Hughes son alrededor de 308 millones de dólares, que son solamente dos proveedores de los varios que tiene la petrolera. Sí. Y en ese sentido, pues ya vemos de entrada que ya no están dispuestos a mantener estos refinanciamientos, estas renegociaciones en lo privado, sino que ya están dispuestos a judicializar o a llevar a instancias superiores estas demandas por parte de pago por parte de Pemex. Sí. Y es importante señalar que en este oficio que envió el director de Pemex al secretario de Hacienda, también señala que esto no se limita a estos dos proveedores, sino que aplica a prácticamente todos los proveedores de la empresa. De hecho, reconoce que ya van 6 meses de adeudos vencidos con prácticamente todos los proveedores de la petrolera, y en ese sentido es una situación preocupante que en el sentido de que este tipo de controversias pues, se podrían ampliar a un mayor número de proveedores de la empresa. Pues lamentable la situación operativa de Pemex, la situación financiera. Al final de la administración, pues comienzan ya a salir pues muchas de las cosas que se hicieron mal, y una es definitivamente el manejo que se dio con Pemex, una crisis de liquidez que pues podría afectar su operación en los próximos meses si el gobierno federal no lo apuntala con más dinero. Diego Díaz, investigador del IMCO, gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias a ti, Rogelio. Buenas tardes.